Que Dios les bendiga. Vamos a hablar sobre la terapia estratégica de Jake Halley. Bien, el origen de la terapia estratégica se basó en la terapia de la realidad, o también llamada terapia de la realidad, y originalmente su inicio la realizó en la base del psicoanálisis de Sigmund Freud. El psicoanálisis, que ha sido una de las teorías más aceptadas por el mundo de la psicología, que se refiere a un pensamiento introspectivo de cómo actúa el ser humano y cómo va a actuar de acuerdo a sus pensamientos. Uno de ellos, postulantes Gleiser, él utilizaba los modelos, utilizaba la metáfora para explicar modelos terapéuticos. Por ejemplo, él comparaba al ser humano como un termostato. Recibimos la información del externo y procesamos, autorregulamos la temperatura y sacamos un resultado. Es decir, veo el termostato, él decía, el termostato va a regular, va a sentir la temperatura externa, la va a regular y va a sacar un resultado para compensar esa temperatura. Lo mismo él decía que pasaba con esta terapia de la realidad. Y bueno, tenemos la teoría de la elección a través de axiomas, que se refiere a que la única conducta que puedo controlar es la mía propia. Las demás personas no las puedo controlar. Entonces había un pro, es decir, hay cosas que sí puedo movilizar, que sí puedo manejar, pero hay limitantes dentro de esas cosas. Durante la terapia hay algunas abreviaturas, por ejemplo, wish de deseos o necesidades, que es lo que el ser humano necesita. La D se refiere a la dirección, donde se indaga qué se está haciendo para alcanzar lo que se necesita y se redefine el de la conducta. Aquí es donde se obtiene el comportamiento total de la persona, una evaluación, es decir, si lo que estamos haciendo o nuestra dirección va en un buen rumbo y una planificación para tener un plan, ¿no? Ahora, las técnicas son cuestionamientos a través de obteniendo informaciones. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué necesito? ¿Qué soy? ¿Dónde estoy ahorita? Intentando utilizar pensamientos positivos, como enfocar los sentimientos y emociones en conductas, metáforas. Se trata del uso del lenguaje para que las cosas sean más fáciles de explicar psicológicamente. Si tú puedes redefinir un problema en una metáfora, estamos haciendo un gran paso porque eso nos va a ayudar a comprender cómo funciona el ser humano y cómo funciona el ser humano en acorde a su relación del medio ambiente. Debemos utilizar un humor de manera inteligente, no ser muy chistosos ni tampoco ser muy apáticos, sino saber utilizar adecuadamente el humor. Debemos de tener una confrontación, que esto es importante, que sea amistosa, pero debemos de responsabilizar también al paciente del mal que hace. Por ejemplo, llega mi paciente, no les voy a estar diciendo, "Oh, es que tú te equivocas, porque entonces vamos a entrar en un mundo cerrado y no vamos a tener una buena terapéutica". Entonces sí hay que confrontarlos de manera amable, de manera humorística, pero sí debemos de recalcarle que la responsabilidad de lo que le está pasando es suya. Y debe haber una paradoja, es llevar una información contradictoria, es decir, ¿qué pasaría si él me dice, es que tengo este problema y lo voy a hacer así? Entonces, ¿qué pasaría si yo utilizara la paradoja de, y si mejor lo haces así? ¿Qué pasaría, no? Entonces, sí utilizar ese tipo de ejemplos. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga.